¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un nuevo video aquí en mi canal, Oscar Chianese, en el último día hábil del mes de enero de 2023 que se nos va. Se nos acerca el campeonato, se nos acerca también el verdadero año. Yo dije que marzo es el lunes del año, todavía nos queda el domingo del año, nos queda febrero. Vamos con la intro y nuestro video de hoy. Buenas tardes, nuevamente aquí estamos con un nuevo video junto a mi compañero, a mi asistente técnico, el señor Fernando García. Como les estaba diciendo en la introducción, se va enero, señores. Estamos a horas de que termine el primer mes del año. Ayer estábamos celebrando Año Nuevo y un rato antes el Campeonato del Mundo de la Selección Argentina, el 18 de diciembre del año pasado. Pero eso justamente en el vértigo, en el ritmo de las cosas que pasan en la República Argentina y las cosas que pasan en el fútbol, ya es pasado. Y nosotros aquí nos tenemos que plantear el hoy y el ahora, no solamente en el fútbol, sino también en la actualidad, porque actualidad política, en un año que va a ser electoral y que viene recalentado ya desde el primer día del año, también están entrelazados y yendo de la mano. El primer comentario que les quiero hacer es lo siguiente. El viernes próximo, o sea, dentro de 72 horas, da comienzo el Nacional B del fútbol argentino. Este fin de semana comenzó el torneo de Primera División. Bueno, ganó River, ganó Boca, ganó Independiente, ganó San Lorenzo. El único que no estuvo a la altura de los acontecimientos fue Racing, que empató de local con Belgrano de Córdoba, que debutó después de su exitoso paso y de su ascenso en la B Nacional con un empate en Avellaneda. El resto, un montón de partidos que, les soy sincero, ni me acuerdo cuáles fueron, que conforman un megalómano torneo de Primera División que con 28 equipos no cierra por ningún lado. Lo que nos interesa, por lo menos a quienes estamos identificados con Chacarita, más allá de que tratamos de hacerlo desde aquí con toda la objetividad posible, y lo vamos a hacer con toda la objetividad posible, el análisis durante el año de la presentación del equipo de Villeri, les tenemos que decir, lo primero es que en el fútbol de la B Nacional no va a haber VAR. No hay VAR. Y eso ya deja en claro lo siguiente, por lo menos para mí, no es el mismo deporte. No es el mismo deporte. Con VAR es una cosa. Fernando García, que estás ahí frente a mí en la parte técnica, mi asistente técnico, no es lo mismo, no es lo mismo. Y vamos a volver a depender de los aciertos y errores humanos. Hace muchos años, en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, a mí me dijeron que el fútbol incluía como un dato, como un ingrediente de lo que es la pasión del deporte más popular, el error humano. El error del árbitro o el acierto del árbitro que tenía que decidir en un segundo, sin cámaras, sin líneas que marcaran offsides muy finos, etcétera, etcétera. Bueno, el Nacional B sigue con esa tesitura. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Lo que tenemos que dejar aquí en claro es que el fútbol de la B Nacional es otro deporte, porque no hay VAR. Ese es el primer dato a tener en cuenta. Les decía, el viernes comienza la zona A del Nacional. La zona A, permiso, me tomo una licencia porque hace mucho calor, un poquito de agua tónica, alguna gotita de gin como para darle sabor. ¿Sí? Permiso. Y les cuento que el próximo fin de semana, este viernes, Deportivo Morón y Almagro, a las 9:10 de la noche, y Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, a las 9:30, le darán el puntapié inicial a la B Nacional, en este caso de la zona A, que como yo les dije la semana pasada, tiene 19 equipos. En cambio, la zona B, que es la que participa Chacarita, tiene 18 equipos, con lo cual los equipos de la zona A van a jugar 2 partidos más durante el transcurso de este torneo que, insisto, al estar dividido en 2 zonas, tendrá partidos de ida y vuelta. En la zona A, cada equipo jugará
36 partidos. En la zona B, 34. Esto tiene que ver, y hay que tener bastante cuidado a la hora de lo que les voy a explicar en unos minutos y que seguramente lo vamos a ir charlando después durante el resto del año. ¿Qué es? ¿Cómo se define el Nacional B? O sea, hay que tener en claro cuál es, cuando empieza el torneo, el reglamento. Yo recuerdo que el año pasado, allá por mitad del año pasado, cuando Chacarita le había ganado a Mitre en Santiago del Estero y todos pensábamos que el equipo estaba para ascender, yo había hablado con Pablo Centrone y le había explicado lo importante que era terminar lo más arriba posible en la tabla de la B Nacional en el campeonato pasado. Porque después las definiciones del reducido y etcétera, etcétera, tenían sus grandes ventajas. Si no, pregúntenle a Instituto, que ascendió en el reducido jugando en su casa y ascendiendo. Lo dejo así, con Estudiantes de Caseros. Me parece que ahí, nada más, que podría haber tenido mejor suerte Estudiantes, el de Caseros. Este año el campeonato es distinto. Hay 2 zonas y ahí empezamos a analizar, y esto es importante que la gente lo sepa, cómo se define el campeonato de la B Nacional. ¿Cuál es el reglamento? Tenemos que saberlo, el reglamento. Y lo primero que hay que saber es que el ganador de cada zona va a enfrentar al otro, va a jugar una final. Esa final se va a disputar a un solo partido y en cancha neutral. ¿Sí? Bien. Si el partido ese termina empatado, la cancha la define la AFA, insisto, terreno neutral entre los 2 primeros, ahí se define el primer ascenso, ganador de cada zona. Cancha neutral, empate, alargue y penales. Primer dato a tener en cuenta. Y después tenemos que ver cómo sigue la historia y volvemos a un tema que el año pasado tratamos un montón de veces. El tema de hasta dónde hay premio, hasta dónde hay zanahoria para saber que se puede aspirar a un segundo ascenso si no se puede llegar al primero. Pues bien, lo que hay que saber es que hasta el 8º puesto de cada zona están los equipos que se van a clasificar para el reducido. Y después vienen las fases del reducido. La primera fase enfrentará, y les pido un segundo de atención, al segundo de cada zona con el 8º de la otra, al tercero con el 7º, al 4º con el 6º y a los 2 quintos. Fernando me mira y me dice, ya empezamos mal, ya no entiendo. Bien, a ver, voy a tratar de ser claro. El segundo de una zona enfrenta al 8º de la otra, en la primera fase del reducido. El tercero al 7º, el 4º al 6º y los 2 quintos se enfrentan entre sí. Ahora fíjense un dato, esta primera fase tiene mucho que ver con la del campeonato pasado. Primero porque se va a jugar en la cancha del mejor ubicado. Qué importante sería salir segundo, ¿no? Porque implicaría definir en esta primera fase de local. Y no solo eso, sino que con el empate, en esta primera fase no hay ni alargue ni penales. Directamente el empate clasifica al mejor ubicado. En este caso, el segundo, el tercero, el 4º. Y usted me dice, ¿qué pasa en la llave de los 2 quintos? Bueno, el 5º mejor ubicado de cada zona es el que va a tener esa ventaja deportiva. El tema es que como no hay similitud de partidos entre un quinto y el otro, ¿cuál es el mejor quinto? Se define por promedio dividiendo partidos jugados con respecto a la cantidad de puntos, porque el de una zona va a jugar 2 partidos más que el de la otra. Entonces puedes sacar más puntos, pero el promedio puede ser inferior. Yo sé que les hice un pequeño lío, pero hay que saberlo. De esta ensalada que no es tan difícil, pero que hay que entenderla, salen o quedan 7, Fernando me sigue mirando, quedan 7 equipos. A estos 7 equipos, ¿sabe quién se les agrega? El que haya perdido la final. Habrá uno que festejó el ascenso y otro que se quedó en las gateras. Ese otro ingresa a la segunda fase del reducido, donde ya quedan 8 equipos. Vendría a ser una especie de cuartos de final. Se posicionan de acuerdo a la tabla general y esa segunda fase, atención, ahí sí se juega a 2 partidos. El primero en la cancha del peor ubicado en la tabla general y la revancha en la tabla del mejor ubicado. Atención, porque aquí no hay ni alargues ni penales. A igualdad de puntos y goles en el segundo partido, insisto,
que se juega en la cancha del mejor ubicado, el segundo partido, clasifica el mejor ubicado. Ahí quedarán 4, se jugarán las semifinales y de esos 4 saldrán 2. Y ahí se jugará la final del reducido. Esa final del reducido no es a ida y vuelta. Vuelve a ser a un solo partido en cancha neutral designada por la Asociación del Fútbol Argentino. Y en ese partido final del reducido no hay ningún clasificado, ahí no hay ninguna ventaja. Ahí si termina el partido empatado, hay alargue y hay penales. Algo parecido al Mundial. Esto significa que teóricamente se podrían llegar a jugar varios partidos más. No nos olvidemos, esperemos que nosotros no tengamos que hablar de ese tema, que va a haber 3 descensos, 3, en esta nueva edición de la B Nacional. ¿Quiénes descenderán? Perfecto. Hay 2 zonas, el último de cada zona se va al descenso. Y entre los 2 penúltimos se juega un partido en cancha neutral, también en caso de empate, alargue y penales, y de ahí surge el tercer descenso. O sea, va a haber 3 descensos. Hay que tener el ojo avisor. Ya vamos a ir afinando un poquitito lo que les acabo de contar, que es un poco árido, pero que es necesario que todos lo sepamos. En el medio de esto, mis queridos amigos, el fin de semana pasado, que ya es el siglo pasado, como les decía antes, por el vértigo de las noticias, de la información, del fútbol, de la política y de lo que es nuestro país, y que se termine el verano, que se termine enero. Bueno, Chacarita jugó un amistoso, le ganó con un equipo, entre comillas, titular, al Deportivo, a San Telmo, con Merlo jugó la semana pasada. A San Telmo, que también juega el Nacional B, es un equipo de la misma categoría, va a estar en la otra zona. Chacarita, con 2 goles de Juan Cruz González, ganó 2-0. Se los repaso de memoria el equipo, con Cristian Correa en el arco, que seguro va a ser el arquero titular, lo eligió Villeri, con los 2 marcadores de punta. Juan Cruz González hizo los 2 goles, Quirós marcando la otra punta, los 2 centrales, Zanini y Caro Torres. En el medio, para marcar, para correr, para obstruir y, por qué no, también para crear, el Puchi Perdomo, que queda, importante que haya quedado en Chacarita Perdomo, y Álvaro Cuello, de quien me están hablando muy bien. Junto a ellos, Coquito Rodríguez, Kevin Fernández y Ricky Blanco, que también me parece va a tener la responsabilidad de crear, de generar, es el que seguramente conducirá los hilos de Chacarita. Y arriba de punta, un Luciano Jiménez que muchos se ilusionan con que podría ser, ¿será un nuevo Salinas? Todos nos esperamos eso. Se jugó, se ganó 2-0, no me voy a repetir con conceptos, es un entrenamiento, después un equipo alternativo con algunos jugadores conocidos, Fede Lozas, jugó Alderete, jugó el Chino González, jugó Hoyos, etc. Perdió por 3-1. Pero nunca nos olvidemos de este concepto. Son partidos de entrenamiento, no es por los puntos. Por los puntos será el sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde en el estadio del Club Deportivo Madryn, en el sur del país, cuando el equipo de Villeri debute en esta nueva edición del Nacional B. Creo, estoy casi seguro, así me han comentado esta tarde, que el próximo viernes por la mañana seguramente Chacarita enfrentará a Quilmes en el Polideportivo del Club del Sur del Gran Buenos Aires, en lo que podría ser, seguramente será, el último partido de entrenamiento de cara al inicio de la B Nacional. A mí me confirmaron que Chacarita Quilmes se juega el próximo viernes por la mañana en el Polideportivo del Quilmes Atlético Club. Ahí será, repetimos, la última práctica de cara al inicio. Con muchísimo calor en Buenos Aires, así hace un ratito más de 32 grados. Usted que me mira, usted quiere saber cuánto está el dólar. Yo le veo la cara a Fernando García. 382, bajó un pesito, por lo menos hasta hace un rato en el cierre. Pero eso es otra cosa. Ya en el año, en estos videos, vamos a empezar a hablar también, no solo de Chacarita, sino de algunas otras cositas más, en un año que les dijimos no es solamente deportivo, sino que va a tener mucho de política. Señores, dentro de un rato termina enero, seguramente las rutas de la costa atlántica ya estuvieron el fin de semana desbordadas de gente que vuelve y también de gente que va porque elige febrero. Mañana empiezan los tribunales nuevamente su tarea tras la feria y Buenos Aires
la querida Buenos Aires vuelve a tomar el calor y el color que nos caracteriza a todos los porteños. Por estar del otro lado, muchísimas gracias. Nunca olviden lo que yo les pido, que se suscriban a mi canal, Oscar Chianese. Gracias a todos los que también me siguen en mis reels, 2, 3 por semana, algunos musicales, otros con algún concepto, futbolístico o no. Esa es la idea. Por eso, como siempre, junto a Fernando García, mi operador técnico, les digo, gracias por estar, el placer de siempre, por esta vía de YouTube, hasta la semana que viene, por los reels de Facebook, hasta cualquier momento. Un placer.